Ingresamos a los talleres de esta materia. Este es el taller número 4 para segundo periodo. Ciencias naturales, biología. Ingresamos por la página del colegio, vida escolar, académica, gestión de las áreas, jornada tarde, naturales. Aquí encontramos para 801 el enlace de los talleres de biología que los dirige a este blog octavocn.blogspot.com. Tenemos el taller número 4 de segundo periodo, meiosis. Básicamente acá lo que nos van a indicar al inicio es que tenemos las fechas, como les decía, esta es la primera semana, hasta el 21 de mayo para que envíen estos talleres. Este taller número 4 específicamente. ¿Qué pasa si de pronto tienen algún inconveniente de conectividad, de internet o demás? Pues tendrían una segunda y última fecha hasta el 28 de mayo del 2021 para entregar este taller. Ya esa sí sería una fecha que no se puede posponer, salvo situación de fuerza mayor. Tenemos el taller de meiosis y quisiera explicarles este pequeño gráfico. Lo que nos indica es la primera línea. Hagan de cuenta que están leyendo un texto. Esta primera línea es la meiosis 1 y de acá sale una de las células hijas, sale a la meiosis 2 y continúa y hace una segunda subdivisión. Es decir, que en la meiosis, como van a ver más adelante en el texto, hay dos divisiones. Y la meiosis se caracteriza por ser la división en las células sexuales únicamente. Entonces tenemos el texto que nos va a decir: la reproducción sexual se caracteriza por la fusión de dos células sexuales haploides para formar un cigoto diploide, por lo que se deduce que en un ciclo vital sexual se debe ocurrir la meiosis antes de que se originen los gametos. ¿Por qué antes? Porque las células haploides tienen la mitad del material genético que tiene un organismo diploide. Entonces, haploide con H, la mitad de la información genética del organismo diploide. En los animales y en otros pocos organismos, la meiosis precede de manera inmediata a la formación de gametos. Las células somáticas, es decir, el resto de células de un organismo individual, se multiplican por mitosis y son diploides. Es decir, que todas las células que están en sus cuerpos son diploides y siempre se van a duplicar por mitosis. Ustedes crecen también gracias al proceso de mitosis. Ese fue el proceso que vimos en el taller pasado. Las únicas células haploides son los gametos. Esto se forma cuando algunas células de la línea germinal experimentan la meiosis. La formación de gametos recibe el nombre de gametogénesis. Por ejemplo, la gametogénesis masculina es espermatogénesis y conduce a la formación de espermatozoides, 4 por cada gameto. Mientras que la formación de gametos femeninos se llama ovogénesis, como lo vemos en el siguiente párrafo. Y a diferencia de la espermatogénesis, en la ovogénesis se genera un solo óvulo que es germinal. Los otros tres no son germinales, ayudan principalmente para la parte hormonal de todo el cuerpo, de todo el ciclo, pero no son viables, por así decirlo. Es decir, es que en la gametogénesis femenina solamente finaliza de manera correcta un solo óvulo, que es el que captura toda la información, no solamente a nivel genético, sino también eh, coge la mayor parte de organelos y estructuras de la célula en la parte final. Entonces la ovogénesis es un proceso, por así decirlo, desigual en el cual hay una célula madre, 4 células hijas, pero solo una de las células hijas toma la mayor parte del material, por así decirlo, entre las otras. Sin embargo, aunque la meiosis se realiza en algún punto en los ciclos vitales sexuales, no siempre precede directamente a la formación de gametos. ¿Qué significa esto? Que hay seres vivos, no vertebrados siquiera, principalmente son plantas y algunos protozoos que pueden ser haploides en todas sus células en la mayor parte de su vida.
Acá tenemos, por ejemplo, bueno, espérenme, por ejemplo, algunas plantas, principalmente briófitos, que son algunos musgos y algunas algas también, que son plantas acuáticas, por así decirlo. Acá tenemos la descripción de los pasos de la meiosis. Tenemos la profase 1, que es la primera división meiótica, y dentro de la profase 1, eso para que lo tengan en cuenta dentro del mapa conceptual, tenemos subfases, que son leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y la diacinesis, que es la separación final o la distribución como tal. Y todos estos subpasos de la profase, ¿cuál es el objetivo? Sencillamente hacer un proceso muy importante que se llama la recombinación genética. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Que antes de la meiosis, en la profase 1 se da como tal el proceso de recombinación, lo que nos permite heredar características tanto de nuestros abuelos como de nuestras abuelas. ¿Listo? Esto se separa un poco de padre y madre, sino que nosotros ya nos remitimos a abuelos y a abuelas, gracias a este paso. ¿Qué sucede esto? Porque resulta que nuestros papás tienen información de los abuelos y esa es la información que se recombina y es la que nosotros finalmente vamos a heredar en nuestras células. Bueno, recordamos que tenemos una metafase, que acá la obviamos, pero es cuando se alinean los cromosomas en la mitad, y luego sigue la anafase cuando se separan los cromosomas a ambos lados. Finalmente la telofase, y después de la telofase hay dos núcleos, dos células, pero sigue la meiosis 2 sin intervención de ninguna otra interfase. Y aquí ya siguen pasos igual que en la mitosis: profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2 y la posterior división. ¿Cuál es el ejercicio? Copiar este texto en el cuaderno e investigar y hacer los dibujos de la oogénesis y de la espermatogénesis. A continuación quisiera presentarles un breve video que nos va a explicar un poco por encima cómo se llevan a cabo estos procesos. Permítanme, que está un poco atrasado. Tenemos que, bueno, acá es como si ingresáramos a la parte más interna de, en este caso, el óvulo, y nos va a explicar. Acá tenemos que la meiosis, como les decía, de una célula pasa a dos, pero directamente pasa a otra división y van a haber 4 células hijas. Y acá continúa el proceso. Acá nos diferencian este proceso de la mitosis. Es decir, la mitosis solo va de una célula madre a 2 células hijas. En la meiosis tenemos de una célula madre a 4 células hijas. ¿Qué otra diferencia tenemos con la meiosis? Que no hay esta parte de acá, G1S y G2, que es la interfase, solo se da una vez. Es decir, viene la interfase, luego meiosis 1 y meiosis 2 seguido. ¿Listo? Entonces no hay una segunda, no hay una interfase acá entre los procesos de meiosis 1 y meiosis 2 como lo haría en la mitosis. ¿Qué otra diferencia podemos encontrar por acá? Bueno, acá nos va a repasar un poquito que en la interfase, en la S, se duplican los cromosomas para el proceso de división celular. Mientras que en la G2, esto no lo alcanzamos a ver en el aula, pero en la G2 lo que sucede es que se duplican todos los organelos de las células. Se duplican las mitocondrias, si hay cloroplastos, el retículo endoplasmático, los lisosomas, los aparatos de Golgi. Todo eso se duplica en la G2, que eso generalmente no se muestra en estos gráficos, pero pues yo les doy esa información. Posteriormente, en la profase 1, como nos explican acá, van migrando los centriolos divididos y van conectándose con los centrómeros de los cromosomas, y acá es justo antes de la metafase, y en la metafase se van a alinear todos sobre la línea ecuatorial de la célula.
Aquí tenemos la formación de los completos del cinetocoro, que están dentro de cada cromosoma, y se conectan con los centriolos que los van a jalar entre ellos para que posteriormente en la anafase se separen. ¿Listo? Aquí también tenemos algo interesante y es que si notan acá tenemos un cromosoma morado con una pata azul y el de atrás se ve azul con una pata morada. Eso lo que representa es recombinación, la combinación que hay entre las cromátidas de los abuelos para darnos mayor variabilidad y asegurarnos esa variabilidad genética que heredamos todos nosotros. Entonces acá tenemos la metafase. Cuando están en la mitad, luego la separación es la anafase. Sí, acá tenemos la representación de la anafase. La telofase se caracteriza por acabar con ese uso, en ese caso es el uso meiótico y forma nuevamente la envoltura nuclear, redistribución de organelos, vuelven los cromosomas a su estado original y después de esto viene de manera consecutiva la siguiente división meiótica, que es lo que vamos a ver acá. Vuelven a separarse los centriolos, vuelve a formarse el uso meiótico, vuelven a alinearse los cromosomas en la parte media, en la metafase 2, luego anafase 2, cuando se separan, y la formación, bueno, esta es la anafase 2, la formación de las envolturas, telofase 2 y citocinesis 2 para dar lugar a 4 células, cada uno con la mitad de la información genética que debería tener ese tipo de células. ¿Listo? Entonces, con esos gráficos, terminamos entonces la parte de la explicación de este taller número 4, segundo periodo, meiosis.